Otro año ya se ha ido, cuántas cosas han pasado. Top Libros 2024. Y por fin se acabó este 2024 y con ello es momento de hacer un recuento de algunos de los libros más importantes o que a mí más me gustaron de este año. Ojo que no son libros precisamente nuevos, muchos de ellos son de la década de los 70s, 80s, etcétera, etcétera. Y por cierto, algunos de los libros que voy a mencionar ya tienen su video análisis o resumen en este canal, así que les voy a dejar el link en la descripción para que vayan a verlos. Número 10. Fundamentos del leninismo. A ver, la mayoría de los libros que les voy a mencionar son de filosofía, de sociología, de política y de cosas de zurdos, así que están advertidos. Y en el puesto número 10 voy a poner este libro escrito por el mismísimo Joseph Stalin. Pero ojo, dejando a un lado los prejuicios sobre estos personajes que yo sé que tienen muy mala fama en gran parte del mundo, véanlo más como una guía de primerísima mano para entender lo que fue, cómo se desarrolló, cómo era la teoría y lo que resultó siendo el leninismo. Y pues todo el asunto de la Unión Soviética y toda la teoría que lo respalda. Lo pongo en décimo lugar porque hay unos cuantos detalles que si no tienes aún un poco de conocimiento del tema no lo vas a entender. Lo digo porque a mí me pasó y me atoré en 2 que 3 partes. Habla de la teoría, las expectativas y la ejecución de la Revolución Rusa. Número 9. La truculenta historia del capitalismo. Nunca voy a dejar de defender los libros del gran Rius. ¿Por qué? Porque aunque haya muchos puristas académicos de alto nivel que digan que son cosas muy básicas, hay que tener en cuenta que siempre hay gente que está recién entrando en el tema. Y como tal, yo le he dicho, uno de los primeros libros con los que empecé a leer y a tomar el gusto a la lectura fue Filosofía para principiantes de Rius. Sin ese libro yo no estaría haciendo este video. Y bueno, en la truculenta historia del capitalismo se explica de manera general cómo surgió y cómo se desarrolló el capitalismo como sistema, qué había antes de ese sistema y cómo llegamos a lo que tenemos hoy en día. Toda la cantidad de sacrificios y de sufrimiento que hemos tenido que pasar como sociedad para tener hoy en día un grupo de parásitos multimillonarios. Podría decirse que este es uno de esos libros que funcionan como el primer paso a hacerse de ideas un poco más radicales al ver todo lo que ha conllevado que estos oligarcas vivan tan cómodamente y a costa de qué. Y si después de leer este libro y de entender el contexto del capitalismo sigues defendiendo a la derecha, No solo te equivocas, sino que eres torpe. Y eres feo igual que tu madre. ¿Dijiste que mi madre es fea, acaso? Número 8. Contra los hijos. Yo no sé si ustedes quieran o no quieran tener hijos, pero lejos de lo que cualquier arquitecto clasista nos quiera decir, en otros temas ya tenemos metida toda la varilla. Ya tenemos adentro toda la varilla. No. En este libro de Lina Meruane se nos explica cómo ya tenemos implantado en la cabeza este pensamiento de que por alguna razón el único objetivo de la vida y de la existencia humana es el de tener más y más hijos. Y sobre todo obviamente enfocado en el papel de la mujer en la sociedad y en la familia. Pues claro que el objetivo de la vida de los seres humanos es procrear porque es el objetivo de preservar la especie, es algo que viene implantado en el subconsciente. Mira, para no ser tan radical vamos a darte un poco de crédito, pero pensemos en que ya estamos en pleno 2024. Con todo lo que estamos viviendo hoy en día y con la supuesta capacidad que tenemos de razonar, yo creo que ya podemos generar ideas un poco más complejas que esas. ¿No creen que ya va siendo tiempo de que hagamos un análisis más a fondo de por qué tenemos tantos hijos o a dónde queremos llegar con eso? Y sobre todo este libro sirve para que las mujeres reflexionen un poco sobre su papel en la sociedad. ¿Será verdad que ser madre es una bendición pase lo que pase? ¿O será alguna especie de mentira piadosa que muchas madres en algún momento se dicen y se autoconvencen para no sentir arrepentimiento de por vida por una mala decisión? Lo averiguaremos. Número 7. Era de idiotas. Libro de este 2024, así que es algo bastante reciente. Básicamente nos habla como punto central el hecho de que la confianza interpersonal, o sea la confianza con nuestros semejantes, con nuestros amigos, nuestra familia, etcétera, etcétera, es uno de los factores fundamentales para el desarrollo de una sociedad sana y feliz. No son frases motivadoras ni palmaditas en la espalda, sino datos duros, información, cosas comprobables, argumentos que nos hacen tomarnos muy en serio la pregunta de
hacia dónde vamos como sociedad y si de verdad vamos a seguir fingiendo que los problemas sociales no existen y que, como es costumbre, lo mejor es simplemente relegárselos a la próxima generación para que ellos lo resuelvan. Nos hace hacernos esa pregunta de si no es algo muy ridículo pensar en ser una especie interplanetaria si es que ni siquiera hemos podido cuidar bien del planeta que ya tenemos. No más a la guerra, por favor. Número 6. Pedagogía del oprimido. Paulo Freire, creo que así se dice, es una de las eminencias más grandes en la filosofía, la sociología y la pedagogía de América Latina. Y es que este libro de 1968 sigue siendo igual de vigente hoy en día que en sus años mozos. Nos explica cómo hay todo un sistema, en este caso el educativo, que guía de manera ideológica a las personas para tener un cierto tipo de pensamiento, cómo se utiliza la educación como una herramienta de represión, como siempre con la intención de mantener el status quo de un sistema capitalista, neoliberal, corrupto e injusto. Igual que obviamente resaltar la importancia de una educación de calidad en el futuro y en el desarrollo de un país. Totalmente recomendado. Número 5. Elogio de la locura. Ahora vámonos al otro extremo, de tomarnos las cosas muy pero muy en serio a no darle mucha importancia a nada. En este libro, Erasmo de Rotterdam, tremendo nombre que se cargaba, nos habla de manera cómica o sarcástica sobre cómo ha llegado a la conclusión de cómo debemos abrazar la estulticia, también llamada la insensatez o la locura. Se burla de los filósofos, de los académicos, de los sacerdotes y de todas aquellas personas que se toman la vida, el mundo y a ellos mismos demasiado en serio. Y como muchos de ellos buscan desesperadamente la fama y el reconocimiento, lo cual los lleva a un círculo interminable de fracasos y de frustraciones. Mientras que por otro lado parece que son los locos y los insensatos los que son más felices. Número 4. El existencialismo es un humanismo. Este libro es lo primero que leo de Jean-Paul Sartre. Yo sé que seguramente se pronuncia de otra manera mucho más mamona, pero ni modo. Y debo decir que me encantó. Nos da una explicación bastante certera de lo que es el existencialismo, porque como es obvio, la definición de una corriente como el existencialismo depende del filósofo, de la época, del contexto, de la interpretación particular que le dé esa persona. No es lo mismo el existencialismo de Sartre que el de Albert Camus o el pesimismo de Arthur Schopenhauer. Sartre, digamos que tiene una idea del existencialismo bastante bien nivelada entre el pesimismo y el optimismo, incitando siempre a la especie humana a buscar las metas más ambiciosas y más trascendentales, pero siempre teniendo en cuenta que estamos en un mundo material para mantener los pies en la tierra, dicho de una manera muy escueta, así que les recomiendo obviamente que ustedes lo lean por su cuenta. Número 3. El arte de insultar. Debo confesar que Arthur Schopenhauer se ha convertido en uno de mis favoritos, quitándole obviamente toda la parte de misoginia y machismo que es bastante fuerte. Tenemos a una persona que hubiera sido bastante interesante y yo creo que también muy complicada de tratar en persona. Esta es una recopilación de sus quejas y reproches de distintos temas ordenados alfabéticamente. Y es chistoso porque se quejaba de todo, del ruido, de las puertas, de los trenes, de los hombres con barba, de los extranjeros, de los chinos, etcétera, etcétera. Pero detrás de esa persona fría, arrogante y quejosa que llegó a hartar incluso a su propia madre y a la que por cierto le hacía mucha falta una buena terapia, tenemos a un gran filósofo que en muchos aspectos estaba adelantado a su época, rebatiendo incluso algunas de las ideas académicas más fuertes de aquel entonces, y de hecho él sabía de lo inteligente que era, lo cual obviamente le jugaba en contra porque también era bastante arrogante. Eso combinado con su carácter tal vez hizo que nunca gozara de ese reconocimiento en vida, que muy probablemente sí se lo merecía y que seguramente de haberlo tenido se hubiera quejado de eso también. Número 2. Ideología y epistemología. Ahora sí estamos con los dos ganadores de este año y primero les voy a hablar de este libro de Fernando Daniel Janet, que nos habla de manera magistral de cómo se crea, cómo se forma y cómo se utiliza un sistema ideológico para mantener un sistema corrupto.
y como no solo el ámbito académico y de la educación, sino también el religioso, el cultural, el social, el económico, político, se van uniendo de una manera que logren que nos enfrentemos entre los mismos pobres, en lugar de mirar hacia arriba y apuntar a los objetivos correctos, a los que mueven los hilos detrás de todo esto. Y claro que nos pone la comparación de lo que es tener una ideología basada en la fe contra lo que es tener una ideología formada no solamente de experiencias propias, sino de datos históricos comprobables. Este libro tiene muchísimo que ofrecer y por eso no me sorprende que haya sido utilizado para formar profesores de universidad por allá en la década de los 70s. Y ahora sí, número 1, El derecho a la pereza. Obra maestra del yerno de papá Marx. Este es un mal inicio. Bueno, ya no voy a mencionar al barbudo porque luego se me espantan. Este es uno de los libros que puedo decir con toda seguridad que son de los que cambian tu manera de pensar y de ver las cosas. Lo siguiente lo digo con todo respeto y sin el afán de ofender. Bueno, sí, un poquito. Nada de que las afirmaciones positivas y tus vibras y tus frecuencias para que el universo conspire a tu favor, repensar o cambiar tu ideología es algo muy difícil. Sobre todo cuando te has manejado prácticamente toda tu vida teniendo un sistema de creencias del cual ahora estás poniendo totalmente de cabeza y estás cambiando radicalmente. Es decir, que se han apoderado de lo que creíamos creer y nos hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que creemos que creíamos. Y ahora en muchos aspectos piensas totalmente lo contrario de lo que pensabas hace unos 2, 3, 4, 5 años. Obviamente estoy hablando de mi propio caso, porque obviamente que no es cómodo, ni bonito, ni fácil darte cuenta de que mucha de tu ideología antes estaba basada en nada. Porque obviamente no es bonito admitir que uno estaba equivocado en muchos aspectos, sobre todo cuando hablamos de nuestro sistema de creencias. Este libro nos pone en contexto de lo que ha sido el inicio y desarrollo de la lucha obrera por dejar de ser explotada. Cómo hablaban y hablan todavía los oligarcas burlándose de la clase obrera y de la explotación. Cómo desde hace siglos se viene desarrollando la lucha por una mejora en las condiciones de la clase trabajadora. Y como siempre el millonario en turno les dice a esas personas revoltosos o zurdos de mierda. ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! Libertad. Y contra esa palabra, los zurdos de mierda no pueden. ¡Dale, hacete el canchero, la concha de tu hermana, forro, hijo de mil puta! ¿Dónde habré escuchado eso de que la gente ya no quiere trabajar y que son unos quejosos, que no quieren hacer nada, que quieren todo gratis, todo fácil, a pesar de que estamos en la época de mayor producción en toda la historia? Créanme que no hace falta producir más, hace falta repartir correctamente las cosas. No hace falta trabajar tanto, hace falta exigir un pago justo por las cosas que hacemos. Y derivado de todo esto viene el derecho a la pereza. ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Ese derecho que todos tenemos a vivir, a no estar siempre pensando en trabajo, en producir, en ganar dinero, en cómo ser millonarios, en cómo demostrar a la gente que nos va muy bien, que tenemos mucho dinero. Ese derecho tan fuerte y tan importante que tenemos en nuestra vida y que tanto han luchado y siguen luchando por quitarnos. Sin duda alguna es lo mejor que leí este 2024. Pero bueno, esos fueron los libros que más me gustaron de este 2024. Obviamente hubo varios más que me llamaron la atención, pero yo creo que estos son los más importantes, que más o menos eran de temas distintos, entre comillas. Pero bueno, yo espero que les haya gustado, que les haya sido útil o entretenido. No olviden suscribirse, comentar y compartir el video. Y pues gracias a toda la gente que estuvo apoyando el canal en 2024, que han comentado, que han dejado cosas positivas y que han apoyado el proyecto. Eso es todo, muchas gracias y adiós.